La gran obra. Lección 3. La principal pieza del aparato alquímico es un horno, llamada Atanor. Eliphas Levi dice: todos estamos en posesión del instrumento químico, el gran y único Atanor que responde de la separación de lo sutil de lo grosero y lo fijo de lo volátil. Este instrumento, completo como el mundo y preciso como las matemáticas, es representado por los sabios con el emblema del pentagrama, o estrella de 5 puntas, el cual es el signo absoluto de la inteligencia humana. Seguiré el ejemplo de los sabios absteniéndome de nombrarlo. Es demasiado fácil adivinarlo. Hoy no hay necesidad del más ligero ocultamiento que Levi consideró aconsejable. El Atanor es el organismo humano. Como muchos otros términos alquímicos, su nombre es de origen caldeo y nos llega a través del hebreo. Este es RVNHXA, Ezhanur, esencial del fuego. Así que Bernardo de Trevisan habla verdaderamente cuando dice que la gran obra no es realizada por medio del fuego. E igualmente otros sabios dicen la verdad, cuando insisten en que el fuego empleado por ellos no es fuego común. Es la esencia del fuego, manifestada como el cuerpo humano y sus contrapartes sutiles. Así que el Atanor es definido como un horno de digestión, autoalimentado, en el cual se mantiene un calor uniforme. Esta definición es una perfecta descripción del cuerpo, el cual se alimenta por sí mismo, digiere aquello que se alimenta y mantiene en su interior una temperatura uniforme. La referencia a la alimentación y la digestión es particularmente significativa, porque la verdadera base de la gran obra está directamente relacionada con los procesos por medio de los cuales el cuerpo físico es construido a partir del alimento. Observe que Eliphas Levi presenta una insinuación clara de que el Atanor es el cuerpo humano, cuando dice que éste es completo como el mundo. Esto es como el pequeño mundo, o microcosmos. Cuando dice que es preciso como las matemáticas, insinúa que la gran obra es un método o sistema de entrenamiento en acuerdo consciente con leyes que tienen su fundamento en las matemáticas. Finalmente, nos dice que el Atanor está simbolizado por el pentagrama. Se ha hecho alguna referencia a esta importante figura en otras publicaciones, pero aquí podemos comenzar por indicar que toda estrella de 5 puntas es un desarrollo del pentágono, o polígono regular de 5 lados iguales. Un pentágono es la figura central en todo pentagrama. Sus 5 lados iguales simbolizan el equilibrio y la proporción igual de 5 aspectos de la realidad, representada por los 5 lados. Estos 5 aspectos de la realidad son las 5 fases de manifestación conocidas en alquimia como la quinta esencia y los 4 elementos. La quinta esencia corresponde al éter del espacio. Los 4 elementos son fuego, agua, aire y tierra. En la figura del pentagrama, el punto superior corresponde a la quinta esencia. El punto derecho inferior es atribuido al fuego, el punto derecho superior al agua, el punto izquierdo superior al aire, el punto izquierdo inferior a la tierra. Cada una de las 5 líneas de un pentagrama está dividida en proporción exacta, extrema y media. Esto puede ser definido como la división de cualquier cantidad en 2 partes, o proporciones, en que la medida de la parte menor es a la medida de la parte mayor, lo que la medida de la parte mayor es a la medida de toda la cantidad, o la división de cualquier cantidad en 2 partes, de las cuales la menor se relaciona proporcionalmente a la mayor en la misma proporción en que la mayor se relaciona al todo. El significado oculto de esta proporción está expresado en el axioma hermético. La naturaleza es al hombre lo que el hombre es a Dios. Este axioma es el fundamento filosófico de la gran obra. Define al hombre como la parte mayor, mayor en poder aunque menor en masa. La naturaleza como la parte menor, porque la naturaleza está subordinada al hombre. Dios como el todo o la totalidad, superior al hombre como el hombre es superior a la naturaleza, y conduciendo a la naturaleza a plena perfección a través del medio o agente humano.
Es verdad que el alquimista busca transmutar los metales groseros en oro cuando habla de los 7 metales. Sin embargo, significa algo diferente al producto común de las minas. Por eso George Ripley advierte a sus lectores, en su compuesto alquímico, no desperdiciar tiempo en infructuosos experimentos con metales viles extraídos de la mina. Otros sabios hacen uso de la misma distinción, hablando siempre de nuestro mercurio, nuestro azufre, nuestro oro y plata, para indicar que aluden a algo peculiar de la operación alquímica. Los metales alquímicos llevan los nombres del Sol, de la Luna y de los 5 planetas conocidos de los antiguos astrónomos, y en los libros antiguos son casi siempre designados con estos nombres. Esta es una de las razones para que Paracelso insista en que es preciso familiarizarse con las ideas de los viejos astrónomos para tener éxito en la gran obra. Los nombres astronómicos de los metales son también usados en heráldica, como se ha enseñado en nuestro folleto, el gran sello de los Estados Unidos. Los colores heráldicos son usados a menudo por los alquimistas, y de ahí la importancia de conocerlos. Las correspondencias son oro, sol, amarillo; cobre, Venus, verde; plata, luna, blanco; azogue, mercurio, naranja. Estos colores son aquellos que, en lo llamado a la escala de la reina, se encuentran atribuidos a las esferas de los planetas en el árbol de la vida. En Fundamentos del Tarot y en Interpretación del Tarot, ha aprendido las correspondencias de estos con las 7 estrellas interiores, las cuales son las mismas que los 7 chakras de los yogis. Recordará que Saturno corresponde a un centro nervioso en la base de la espina, el plexo sacro. Marte está representado en el cuerpo físico por el ganglio prostático, Júpiter al plexo abdominal o solar. El Sol gobierna el plexo cardíaco. Venus es atribuida al plexo laríngeo. La Luna corresponde al ganglio cavernoso que está situado a los lados de la silla turca, la cubierta protectora del cuerpo pituitario. Mercurio está representado por la glándula pineal. En aquella parte de la gran obra que tiene relación con la transformación del alquimista, la fabricación de la piedra de los filósofos es un proceso por el cual la actividad vibratoria de estas estrellas interiores es modificada en tal manera que las ratas inferiores de vibración son transmutadas. Literalmente mudar una cosa en otra, o mutar a través, y sublimadas o elevadas. Esta transmutación de la fuerza sutil que opera a través de las estrellas interiores tiene una triple consecuencia. Conduce a la iluminación espiritual. Proporciona al adepto perfecto un nuevo cuerpo absolutamente sano. Le capacita para ejercer poderes que permanecen latentes en la mayoría de los seres humanos. Esta salud es el resultado de la combinación perfecta de energías químicas y eléctricas que mantienen la forma y las funciones del cuerpo físico. Esta condición de radiante vitalidad es comunicable. Cuando es establecida, un alquimista puede proyectar su propia rata de vibración sobre los cuerpos de otras personas, induciendo una vibración semejante a la de sus propios cuerpos. Este es uno de los métodos de curación hermética. Su vibración mental y espiritual es también comunicable. Por la proyección de sus estados de consciencia sobre la mente de otros, puede elevar el nivel de consciencia de esa persona para aproximarlo a la propia. La Biblia proporciona muchos ejemplos notables, e igualmente las escrituras sagradas de otras religiones, de tal contagio espiritual. Cuando esto se efectúa, una fuerza real es proyectada. Este es el polvo de proyección alquímico, por medio del cual los metales viles, hombres y mujeres ignorantes y engañados, pueden ser transmutados en oro, personalidades liberadas o iluminadas. George Ripley nos advierte contra el mal uso de este polvo. Dice que los metales sobre los cuales se efectúa la proyección deben ser apropiadamente purificados primero. Lo que él quiere decir es obvio cuando comprendemos el lenguaje figurativo. El trabajo de proyección se refiere a la transmutación de las mentes y cuerpos de los discípulos de un adepto. Por ella algo no escrito ni hablado pasa de la mente de quien sabe a las mentes de aquellos que son instruidos.
El discípulo es el metal para ser transmutado, y el metal debe ser purificado. Esto es, la mente del discípulo y su cuerpo también deben ser purificados antes de que los secretos superiores del arte les sean comunicados. Estos no son nunca confiados en escritos, ni pueden ser transmitidos por medio del lenguaje ordinario. El conocimiento está más allá de los límites de la expresión verbal exotérica. La alquimia tiene por meta un estado de consciencia que se refleja en el plano físico como equilibrio vibratorio perfecto. Este equilibrio ya existe en la naturaleza, y el interés de un alquimista es manifestarlo a través de su personalidad. Por esto se nos dice que el equilibrio es la base de la gran obra, y todos estos libros herméticos nos amonestan a imitar la naturaleza. El estado perfectamente equilibrado de la personalidad es la nueva mente del mandamiento. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Esta es una nueva comprensión de la vida, fundamentada en un nuevo tipo de experiencia. Una característica prominente de esta experiencia es que se encuentra permeabilizada de la cualidad de eternidad, insinuada en el interrogante Rosacruz. ¿No sería una excelente cosa vivir siempre, como si hubiese vivido desde el comienzo del mundo y hubiera de vivir hasta el final del mismo? Tal estado de consciencia es factible de ser obtenido, y mucho antes de que el adepto perfecto sea alcanzado. Uno de los primeros frutos de la práctica de la gran obra es una certeza interior de inmortalidad, que más tarde madura en conocimiento definido que está más allá de las palabras para poder expresarlo o comunicarlo. Sin embargo, la alquimia no concierne exclusivamente a la consciencia. Lo que se propone en la realización de la gran obra es más que un estado de la mente, más que una comprensión filosófica o metafísica. Al decir que la gran obra desarrolla una nueva modalidad de consciencia, queremos que comprenda que aquel en quien ocurre este desarrollo es por ello capacitado para ejercer todo el poder que esto trae consigo. Él se encuentra en verdad capaz de mandar los espíritus de los elementos, las fuerzas sutiles cuya interacción produce las varias apariencias del mundo físico. Este comando le capacita para transformar su cuerpo físico corruptible en un cuerpo incorruptible. A través de la misma maestría controla las condiciones. Puede alterar la apariencia de las cosas que le rodean y hasta cambiar su estructura atómica, elevando o disminuyendo sus ratas de vibración. Es por tal control que lleva a cabo la operación secundaria que lo capacita para hacer una substancia física y real que puede ser empleada, aun por personas que no son adeptos, para transmutar los metales y curar las enfermedades. No obstante, el hombre mismo es el sujeto primordial del gran arte. Es inútil tratar de hacer la piedra de los filósofos en el exterior de uno mismo, antes de haber completado la primera parte de la operación, que hace del operador mismo la piedra viviente. Algunas veces sucede que estudiamos diligentes e intuitivos aprenden de los libros qué materiales son empleados para la operación secundaria y qué proceso físico se sigue en la fabricación de la piedra externa. Sin embargo, siempre algo marcha mal con sus intentos. Esto es inevitable. La perfección de su trabajo carece del poder que acabamos de describir. Uno debe ser la piedra antes de que pueda hacerla. Ninguna fórmula secreta puede capacitarnos para controlar las fuerzas sutiles de la naturaleza a menos de que lleguemos a controlarlas dentro de nosotros. Nuestras mentes deben ser cambiadas, en forma tal que puedan percibir y comprender cosas ocultas al no iniciado. Nuestros cuerpos deben ser transmutados, porque ellos constituyen el vaso del arte, en el cual se realiza toda la operación. En su estado natural, no pueden recibir y especializar las corrientes de alta tensión de la esencia del fuego, que destruiría el organismo físico de una persona promedio. La alquimia, por consiguiente, es la versión occidental de lo que los hindúes llaman yoga. Esto se encuentra indicado por varios puntos de identidad entre los dos sistemas de filosofía y práctica. Obviamente los metales alquímicos son lo mismo que los chakras de los yogis. Hemos observado también la notable similitud de ideas y lenguaje de la tabla de la esmeralda con un pasaje del Katha Upanishad. Estas no son en forma alguna las únicas semejanzas estrechas. En alquimia
Es fundamental la doctrina de que todas las cosas son manifestaciones de tres principios: azufre, mercurio y sal. Estas no son las sustancias físicas comunes. Sus nombres indican tres formas en las que se manifiesta la cosa una. La una está identificada por una cualidad semejante a la cualidad que posee el azufre. La otra tiene características semejantes a aquellas del azogue, mercurio. La tercera tiene propiedades que se parecen a aquellas de la sal. El azufre arde fácilmente y tiene vapores sofocantes. Durante siglos se le ha asociado con los fuegos del infierno y con las hirvientes pasiones que tales fuegos representan. El mercurio es líquido y fluido, y la superficie de cada glóbulo de este metal es un espejo que refleja su medio ambiente. Su movimiento rápido, como el de una criatura viviente, da la razón para el nombre de azogue, quicksilver, en el cual quick significa viviente y rápido, como podemos verlo en el francés argent vif, plata viviente. La sal cristaliza en cubos perfectos y desde los días de Pitágoras, el cubo ha sido símbolo de la tierra y del plano físico. La sal tiene también la propiedad de impedir la disolución o el campo desintegrativo. La cualidad del azufre entonces es ígnea y apasionada, la del mercurio es vital y reflectiva, la de la sal es reprimente y ligante. Compara estas doctrinas alquímicas con las enseñanzas del yoga. Los yogis afirman la existencia de tres gunas o cualidades que entran en la composición de todas las cosas. Donde quiera hay una forma, están las tres cualidades. Sus nombres son sattva, rajas y tamas. En el capítulo 14 del Bhagavad Gita se describen completamente sus características. Allí leemos que rajas es la incorporación del deseo y el productor de la sed y del gusto, que ata al ego a través del ligamen de la acción, que de él nacen la ambición, la iniciación a la acción, la energía en realizaciones mundanas, la inquietud y el ansia. El mismo capítulo dice que la cualidad de sattva es iluminadora, que es transparente o transmisora de luz, que ata al ego a través del ligamen a la felicidad y al conocimiento, que cuando es dominante existe la iluminación del conocimiento en todo portal del cuerpo, y en esta forma los sentidos y las facultades alcanzan la plena manifestación de poder. En cuanto a las cualidades de tamas, se nos dice que nace de la insensibilidad, que ata al ego por medio de la negligencia, de la pereza y del sueño, que vela el poder de la discriminación y es la causa de la ceguera espiritual. Podemos representar estas tres cualidades por tres palabras españolas: deseo, rajas, inteligencia, sattva, inercia, tamas. Estas mismas tres palabras pueden ser usadas en lugar de los nombres de los principios alquímicos: azufre, mercurio y sal. Además, los alquimistas reconocen 5 fases de manifestación, o 5 modalidades de expresión de la cosa una. La primera de estas es la quinta esencia, o esencia quinta, llamada así porque es la quinta cosa, extraída por la operación alquímica de los 4 elementos. Sin embargo, los alquimistas están de acuerdo en que la quinta esencia es también la raíz o causa de los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. Su enseñanza es igual a la de los yogis, quienes llaman las 5 modalidades de expresión tattvas. Los tattvas son akasha, quinta esencia; tejas o agni, fuego; apas, agua; pavu, aire; prithvi, tierra. Además, la filosofía yoga dice que los 5 tattvas son principios sutiles de sensación, que cada tattva tiene su propia propiedad peculiar y que hay un flujo y reflujo cíclico de los tattvas, en secuencia regular, a través de todas las cosas y criaturas. La práctica yoga tiene como meta controlar este flujo cíclico de los tattvas. Igualmente, en la alquimia oímos de una rueda de los elementos, con la quinta esencia en el centro. Esto se encuentra ilustrado por la clave 10 del tarot, concierne al trabajo simbolizado por esta clave. Ripley en su compuesto alquímico escribe: pero antes haced rotación de estos elementos, y ante todo convertid en agua vuestra tierra. Entonces de vuestra agua haced aire por levigación, y del aire haced fuego.
Entonces os llamaré maestro de todos nuestros secretos, grandes y pequeños. La rueda de los elementos harás girar, comprendiendo verdaderamente y sin duda nuestros escritos. Levigación es un término usado en alquimia para indicar varios procesos para hacer una sustancia suave, libre de arena o hacerla impalpable, como un polvo muy fino. Aquí Ripley intenta representar el trabajo que transforma el agua alquímica en aire alquímico, en forma tal que llega a ser invisible o intangible. Triple es mi llama de manifestación, y una en esencia, 3 lenguas de fuego, 3 verbos en manifestación, y un ser de donde todo procede. Un mundo arquetípico, una letra creativa, y 3 mundos derivados de allí. Tal es la manifestación del fuego sagrado. Este es el fuego de la formación, y por este fuego se hace expiación. Este fuego está oculto en las profundidades de las aguas del gran mar, porque es la raíz de las aguas, está oculto el fuego del Padre. Mirad, este es el fuego del aliento de los poderosos, y se asemeja a una llama de separación. Esta llama viviente es el poder del ungido, la fuerza de los poderosos truenos del relámpago veloz, que divide al uno en 2 y en su retorno absorbe al 2 en su perfecta unidad. Del libro de los signos por Paul F. Case.